¿Te ha pasado que te despiertas y tu boca huele horrible? Hola mis queridos pacientes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Los que no me conocen, soy María Victoria Martín y tengo este canal para ayudarles en todos sus tratamientos y en todos sus problemas odontológicos. Y el día de hoy les traigo un tema que es súper importante y es cuando nos levantamos y tenemos mal aliento. Hay un punto en que es normal que de pronto tengamos algo de olor feo en la boca y hay otro punto donde realmente es ya una enfermedad y tenemos que tratarlo. Entonces hablemos hoy de ese aliento mañanero, qué es lo que está pasando. Y resulta que cuando nos acostamos a dormir, la mayoría de nosotros dormimos 8 horas, hay otros que duermen menos, pero son 8 horas en que la boca se mantiene seca, sin movimiento, no se produce tanta saliva, ¿verdad? No chocamos la lengua contra los dientes ni nada, por lo tanto esas bacterias que nos quedan ahí luego de cepillarnos los dientes, ¿verdad? Y esos restos de alimentos que también nos pueden quedar, producen este olor horrible porque no hay ese lavado de parte de la saliva. Entonces hay cierto mal olor que podría ser normal y que tenemos cómo controlarlo, y hay otro que es cuando ya tenemos una enfermedad periodontal que realmente hay sitios donde no podemos entrar y nuestras bacterias se alojan y producen este aliento horripilante y necesitamos otro tipo de tratamiento. Vamos a hablar de, en el caso en que ustedes se levanten con mal aliento, qué pueden hacer para mejorar y para mitigar este olor horrible que de verdad puede llegar a ser muy desagradable, inclusive puede saber feo. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es que la última comida de la noche, ustedes ya se lavan los dientes, cepillado normal, sedita dental, enjuaguecito bucal, y después de esto no comen nada, absolutamente nada más, porque si no van a dejar restos de comida. Y recuerden que son más o menos 8 horas en que vamos a estar con poca producción de saliva, no hay buen lavado de nuestra cavidad oral y las bacterias se van a consumir estos alimentos, van a producir sus ácidos, van a producirnos mal aliento y otro montón de patologías más. Entonces, después de que comemos la última comida de la noche, nos cepillamos y no podemos comer nada más, podemos tomarnos un vaso de agua, pero nada más. Esa es la primera condición. La segunda es que tengan una técnica de cepillado perfecta. Pero ¿cómo van a hacer ustedes para saber que quedó perfecto y no tienen placa bacteriana? En la farmacia o en los mercados conseguimos o tableticas de placa, reveladoras de placa, o un frasquito de líquido revelador de placa. Entonces ustedes se cepillan los dientes con su técnica, luego se ponen en la lengua o las goticas o las pastillas y se la pasan por todas las superficies. Donde quede manchado, muy manchado de color, es que ahí quedó placa bacteriana. Lo normal es que quede ligeramente de otro color toda la cavidad oral, incluso el cepillo de dientes, porque nos toca volvernos a cepillar luego de esto, pero no debe quedar una mancha muy notoria, porque si nos queda es porque tenemos que mejorar en esa zona la técnica de cepillado. Entonces háganlo para que practiquen y de esta manera ustedes tengan una técnica perfecta de cepillado. Sin embargo, aquí les voy a dejar el videito sobre técnica de cepillado cuando tengo brackets y cuando no tengo brackets. Lo segundo, y esto es realmente muy importante, tal vez es la más importante de todas, es el uso del hilo o seda dental. ¿Por qué? Porque entre diente y diente no entra el cepillo. Entre diente y encía no entra el cepillo. Entonces necesitamos usar nuestro hilo dental, abrazar nuestro diente, sacar nuestro hilo dental, correrlo porque lo sucio no lo podemos pasar por el otro lado, volverlo a introducir, abrazar el otro diente, sacarlo, correrlo y pasarnos al siguiente diente. Esto tenemos que hacerlo mínimo cuando nos vamos a acostar. Ahora, perfecto si lo pueden hacer después de cada comida, o sea, 3 veces al día, pero mínimo lo tienen que hacer cuando nos vamos a acostar, porque si no, ustedes se cepillan muy chévere, se echan el enjuague bucal y todo, pero resulta que entre diente y diente y entre diente y encía quedaron un montón de bacterias y quedó además restos de alimentos, y las bacterias en la noche van a hacer fiesta y por supuesto vamos a amanecer con mal aliento, que es lo de menos. Vamos a amanecer con zonas desmineralizadas, enfermedad en las encías, enfermedad en el hueso, o sea que es muy grave. Entonces mínimo una vez al día, en la noche ojalá, tenemos que usar el hilo dental o seda dental, el que ustedes quieran, el que mejor se les adapte, el que más les guste, el que huela más rico, no importa, pero úsenlo para que ustedes retiren de esa zona todas las bacterias y toda la comida. Lo tercero que ustedes pueden hacer es un enjuague bucal. Hay enjuagues bucales que son medicados para casos extremos que además requieren un control, una supervisión odontológica,
Por lo tanto, yo no se lo recomiendo acá, a menos de que su odontólogo se lo recomiende, su ortodoncista, su periodoncista se lo recomiende. Pero en este caso estoy hablando de un enjuague bucal normal, indicado para cualquiera, que consigan en cualquier mercado. O sea, un enjuague que venga, por ejemplo, para pacientes con ortodoncia o aliento fresco, una cosa así. Ese enjuague lo van a usar luego de realizar el cepillado y la seda dental. ¿Para qué? Para que les refresque su aliento. También lo pueden usar en la mañana recién se levantan, porque les va a refrescar el aliento. Pero el enjuague no nos sirve de nada si ustedes no están haciendo buena técnica de cepillado y usando adecuadamente la seda dental, porque les va a generar aliento fresco por un ratico, pero ahí siguen nuestras bacterias. Tenemos que removerlas de manera mecánica y de manera química con la ayuda de algún antiséptico o fortaleciendo los dientes, por ejemplo, con algún flúor. Entonces, el enjuague no sirve de nada si no hacemos bien los dos pasos anteriores. Lo otro que les quiero contar y que es muy importante, yo de verdad todos los días se los digo en las redes, por acá y por todas partes, es qué dieta estamos llevando. No es lo mismo comer verduras que son fibrosas, que nos limpian entre diente y diente, que tienen bajos índices de glicemia, o sea, tienen poquita azúcar, a comer una cantidad de galletas llenas de azúcar, pegachentas que se nos quedan metidas entre los dientes, metidas entre la encía. Entonces es muy importante que ustedes consideren cambiar su dieta. La dieta es importante no solamente a nivel oral, sino a nivel sistémico. Todo nuestro organismo necesita que nos alimentemos bien. Entonces, coman verduras, proteína, cosas que les permitan no solamente limpiar entre diente y diente, sino que no se les queden pegadas y que no tengan un montón de azúcar y de harinas refinadas que se quedan ahí metidas y que son las favoritas de nuestras bacterias. O sea, con eso las bacterias tienen fiesta, pero una cosa loca para toda la noche. Entonces, coman alimentos que sean sanos para su organismo. Y por último, y es muy importante, recuerden que la saliva es lo primero que nos hace el lavado de nuestros dientes. La saliva no solamente nos limpia porque es líquida, porque es agüita líquida, sino porque tiene además moléculas como inmunoglobulinas que nos ayudan a hacer ese primer barrido de microorganismos que nos enferman. Entonces, la saliva, para producirla necesitamos que ustedes beban líquido. ¿Qué líquido? ¿Refrescos? No. ¿Juguitos prefabricados? No. Necesitamos que beban agua. Tomen agua, tomen té verde, hidrátense muchísimo, de tal manera que cuando llegue la noche ustedes no estén deshidratados, no tengan 8 horas de deshidratación y por supuesto 8 horas donde no van a producir saliva y al otro día vayan a tener mal aliento. Entonces, fíjense cómo es importante toda una conservación a nivel sistémico para que también nuestros dientes funcionen. Yo les quiero recordar aquí, y es muy importante, nuestros dientes son el único órgano que tenemos que no se regenera. Entonces, si queremos mantenerlo sano y no perder ningún diente ni perder estructura dental, pues tienen que mantener una vida sana. Entonces, mis queridos pacientes, espero que con todos estos tips ustedes ya mañana no tengan aliento en la mañana, huelen muy rico y que puedan tener una salud de verdad maravillosa. Los quiero un montón, pero antes de irme los espero en Instagram, Facebook y TikTok. Todos los días les hago videos allí. Los invito a que se suscriban y los invito a que compartan este video. Denle aquí abajo a la flechita y compártanlo con todos sus contactos de WhatsApp, de YouTube, de las redes sociales como Instagram, de donde ustedes crean que puede funcionar este video. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.